Bueno, como les mencionábamos, vamos a tener esta entrevista que realizamos en la ciudad de San José, California, en el Congreso de Conspiración. Él, pues, estuvo dentro de las Fuerzas Armadas en los Estados Unidos, Douglas Dietrich, y bueno, pues vivió una experiencia realmente impresionante. Nos comenta él que tuvo un encuentro muy impresionante con las fuerzas oscuras, que él pudo sentir y ver la fuerza de estas entidades sumamente negativas que manejaban estas personas. Es algo realmente impresionante, les digo, darnos cuenta de que existen una gran batalla tanto espiritual como física, pero en este caso estas fuerzas o estas entidades oscuras pues alimentándose y atacando la energía del resto de la población. Así que vamos a escuchar precisamente esta experiencia increíble que tuvo Douglas Dietrich con estas entidades negativas. Tuvo experiencia en la base militar del Presidio aquí en el área de San Francisco y ha encontrado una vasta experiencia, evidencia que después fue ordenada a destruir, que junta o pega lo que es las fuerzas militares o de inteligencia con cultos satánicos. Así que me da muchísimo gusto que esté con nosotros en esta tarde. Y vamos a darle la bienvenida, un fuerte aplauso a Douglas Dietrich, que está con nosotros en este momento. Douglas, welcome to this special transmission to Mexico City. Yes, sir. I'm honored to be here. Un honor estar con ustedes. Douglas, I just mentioned it, what is here. Yes, sir. You were working in the military for a few years. Yes, sir. You participated in Desert Shields and Desert Storms in Iraq. Yes, sir. Él participó en estas dos guerras en Irak. During this time, everything was normal, or you noticed that something was wrong with these people over there? Si él notó algo extraño dentro de estas Fuerzas Armadas. By the time that we were into Para ese tiempo que estábamos the Kuwait is where we did en Kuwait, most of the fighting. Mucho de la guerra. I had already been quite cynical about what was going on Yo era un poquito cínico a lo que pasaba in the American military. Dentro de lo que eran las fuerzas, son las Fuerzas Armadas estadounidenses. Yes. So most of my familiarity with Así que la más familiaridad que yo tenía with Satanism in con cultos satánicos in the American military dentro de las Fuerzas Armadas was accumulated or experienced fue acumulándose por experiencias a decade before de tiempo más adelante throughout working with the Department of Defense as a civilian. De estar ya trabajando como un civil dentro del Departamento de Defensa, o sea, ya no era militar, ya trabajaba como un civil. Yes. And as a librarian yo trabajaba en la biblioteca for a military library de la biblioteca militar on a military base, en una base militar. I was exposed to many people in the upper ranks who Yo tuve un acercamiento con mucha gente importante de rangos who were involved in Satanism. que estaban envueltos en grupos satánicos en ese momento. So, because so many of them were officers, Muchos de ellos eran oficiales de alto rango. it was one of the motivating factors for why I did not go in as an officer. Era uno de mis motivaciones por las cuales también a mí nunca me gustó ser un oficial. Even though I had an associate's degree. Aunque yo tengo un diplomado de universitario. Never were given to universities or to the press. Nunca estos documentos se dan a las universidades o a las agencias de noticias. Yeah, they were simply destroyed. Se destruyen solamente. But while I was doing that at night, Cuando yo hacía esto en la noche, and I would work by myself trabajaba yo solo. with very dirty, very hot work. Era un trabajo muy sucio. Black soot would get all over me. Todo el polvo negro se venía encima. 10 years before I was hired, 10 años antes de que yo trabajara ahí, a man had died because he was drunk and fell into the incinerator. el hombre que hacía mi trabajo que yo después hice murió ahí porque estaba borracho y le cayó dentro del horno.
So nobody touched the documents to destroy them for about 10 years until I was employed. Así que nadie tocó esos documentos por 10 años hasta que me dieron a mí ese trabajo. Because these were United States government workers, Porque eran trabajadores de los Estados Unidos. and they could get away with backing up all that work Oh, ok, y ellos simplemente arrimaban todo eso ahí nada más, because they could never be fired. porque pues nunca los podían correr. Yeah. But when I was employed there, Cuando a mí me dieron ese trabajo, Colonel Aquino would love to hold the rituals while I was burning books. el coronel Aquino realizaba estas ceremonias cuando pues yo tenía que quemar estos documentos. Because in those times he felt that I was destroying information for future generations. En ese momento les daba cuenta que estaba destruyendo información para futuras generaciones. A kind of cultural genocide. Algo como un genocidio cultural más o menos. And also the heat of the incinerator Y el calor del incinerador, del horno, would make the entire library hacía que toda la biblioteca feel like the climate of hell. parecía que estuviera caliente como el infierno. During one of these ceremonies that he had held, Dentro de la ceremonia, una de las ceremonias que él hacía en esta biblioteca, he had a wax hand that was on the table in the center. tenía una mano de cera en el centro. And the military was experimenting with their own version of what the CIA called remote viewing. Y... Okay, can you say it again? The military La servicio militar was experimenting estaban experimentando with their own version con su of propia versión de visión a distancia. remote viewing. Ujú. Yeah, what the CIA called remote viewing. La CIA le llamaba visión a distancia, y los militares pues tenían un sistema semejante. But the CIA was working with powers of the mind. Pero la CIA trabajaba con gente con poderes mentales. Under Colonel Aquino, Con el coronel Aquino, they were trying to do remote viewing or remote assassination ellos trataban de crear asesinos a distancia by the evocation con la evocación and the summoning and binding of and dispatching of demons. con la invocación y envío de demonios a realizar estos asesinatos. So he had the wax hand on the table to represent the hand that had offended him. Okay, la mano que tenían ahí de cera representaba la mano que les estaba ofendiendo a ellos. So he and 12 other officers, Él y 12 oficiales alrededor it always made it the number 13. They always needed 13 for their rituals. hacían el número 13. El número 13 es importante para los rituales de ellos. Yeah. There was never anyone who showed up in his groups of 12, and he always made 13. He was always the number 13. Que nunca hacía nada si había 12, todos tenían que ser con 13 personas. There was never anyone who showed up who was underneath the rank of major. They were all major and above. Que los que llegaban ahí no eran menor que mayores, todos eran de mayor hacia arriba dentro de su rango militar. And in these situations, Y en estas situaciones, even the generals would follow his orders, aún los generales tenían que seguir sus órdenes, even though he was only a lieutenant colonel, aunque nada más era un coronel, because he was the specialist and the sorcerer who would keep them in concentration. Okay, porque el único experto en este tipo de brujería o rituales lo tenían ahí. The worst thing that can happen when one is conducting these rituals Cuando lo peor que puede suceder por la persona que conduce estos rituales is to lose concentration, es perder simplemente la concentración, because whatever you're dealing with porque con lo que andas lidiando will escape, like a nuclear reactor or a meltdown. es como si un reactor nuclear empezara a destruirse, ¿no? A derretirse. During a successful spell that he was casting with this hand, they were trying to summon an angel of death to kill their enemy. Aunque cuando ellos estaban haciendo este ritual e hicieron esta invocación de bajar este demonio, esperaban que el ángel de la muerte viniera a ayudarles a hacer estos asesinatos. En un momento cuando yo estaba trabajando, yo miré That the 12 men that he was working with, los 12 hombres que estaban ahí con él, all their voices became like one single voice. todas las voces se convirtieron en una sola voz.
And his voice, his single voice, became the voice of like 13 men. Y su voz de él se escuchaba como si fueran 13 personas juntas. No, it was almost as if they had exchanged Como si hubieran intercambiado the positioning of where they were standing. la posición en la que ellos se estaban encontrando. He sounded like a group, La voz de él se escuchaba como la de muchos, and they sounded like one man. y la de ellos se escuchaba nada más de una persona. And the entire room became black. Y todo el cuarto hubo una obscuridad. And when people ask me, do you mean the lights went out or the lights dim? O sea, lo que me podrían preguntar a mí, ¿se apagaron las luces o algo así? I say, no, the room went black. No, el cuarto estaba completamente oscuro o negro. Something black entered the room that no light could go through. Fue algo oscuro que entró a este cuarto y no dejaba que la luz entrara. And that was like a successful summoning because apparently someone that they were targeting had died. Y parece ser que había funcionado su invocación porque alguien realmente había muerto. And his programs continued to get funding because apparently their targeted assassinations would die of heart attacks in the night. Su programa que él dirigía con este tipo de brujería siguió siendo financiado porque parecía que las personas a las que ellos dirigían este programa de asesinatos morían por la noche de un ataque cardíaco. But another time, Pero en otra ocasión, when Aquino was not present, cuando este coronel Aquino no estaba presente, a lot of the American officers got together and wanted to experiment. Algunos de los oficiales se reunieron para experimentar, pero sin él. About 12 of them. 12 nada más. Yeah, with a automatic silencer, a silencer that could work on a machine gun. Sí, con un silenciador que se pone en las armas, en las pistolas. Yeah. Your average silencer will work once. Silencer, suppressor, sound suppressor. Okay, este silenciador o supresor de sonido. And then you throw it away. Lo usas nada más una vez y lo quitas y nada más. Yeah. And whether you're in the jungle or in the city, cuando estás ya sea en la selva o en la ciudad, there's enough ambient background noise. Hay ambiente alrededor, ¿no? de ruido. Where it just goes. Que nada más disparas. And no one hears it. Y nadie lo escucha. Or what they hear is dismissed. O lo que escuchan no les provoca atención. The the sound suppressors, the silencers for a machine gun. El silenciador para un rifle last longer, dura más, but you throw them away after a full auto fire. Pero tienes que tirarlo cuando terminan los rounds de las balas. So they had a whole pile of these new experimental silencers they wanted to test during the night. Entonces ellos tenían muchísimos de estos silenciadores nuevos a un lado que querían probar. And there's no firing range on the Presidio military base. No hay un lugar para prácticas de disparos en esta base de Presidio. Even the San Francisco Police Department has a firing range. La policía de San Francisco sí tiene un lugar para práctica de tiro. But for some reason on 1,500 acres of the Presidio military base, pero por alguna razón los 15,000 hectáreas de la base no tenían ningún campo de tiro. There's no firing range. No había ningún campo de tiro. So they were using the children's playground. Así que usaban el parque donde estaban los niños. At night. En la noche. Now, they had to set up targets, so instead of using the big giant adult CPR dummies, which were too heavy, en vez de poner unos maniquíes de adultos ahí, they took CPR dummies of children. Usaban maniquíes de niños. And they hung them up on the swing. Y los colgaban en los columpios. And they were standing half a football field away. Ellos se iban más o menos a mitad de una cancha de fútbol. And then they drew a large circle in the ground for their pentagram to summon an entity to help them fire in the dark. Y ellos hacían un símbolo en el pasto con un pentagrama invocando a los demonios para que les ayudaran a disparar en la oscuridad.